¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. En nuestro anterior encuentro sobre mitología, hablamos del inframundo, el vasto dominio donde van a parar las almas de aquellos cuyas vidas han llegado a su fin. En contraste con el reino de la muerte, encontramos un sitio celestial, encumbrado en la más alta cima de la Hélade. Un sitio impoluto, sagrado e inaccesible, que, aunque no se trata de un verdadero paraíso, es, sin embargo, donde moran los inmortales. Estoy hablando de el Olimpo, el hogar de los dioses. Cuando la titanomaquia estalló, Zeus estableció su base en la cima de la montaña más alta de Tesalia, desde la cual podía lanzar sus ataques al monte Otris, la antigua morada de los titanes. Terminada la gran guerra de los dioses y habiéndose dividido el cosmos con sus hermanos, Zeus decidió que la cima era un sitio adecuado para asentar su palacio y regir el mundo. Y desde entonces, el monte fue conocido como Olimpo, que, según la tradición, parece significar el luminoso, aunque, a decir verdad, puede que la palabra tenga origen pregriego. A medida que nuevas generaciones de dioses hacían su aparición y optaban por vivir cerca de Zeus, más palacios y espacios sagrados se construyeron en la cima del Olimpo, hasta convertirse en una auténtica ciudadela donde solo podían entrar los inmortales. Veamos pues qué nos dicen las fuentes sobre el resplandeciente hogar de los dioses. La mayoría de las fuentes ve este espacio celestial como una acrópolis o ciudadela fortificada, construida justo debajo del pico más elevado, conocido desde antiguo como el trono de Zeus. Se hallaba por encima de las nubes y justo debajo del estrellado firmamento, por lo que nunca era mojado por las lluvias ni azotado por vientos impetuosos. Se ubicaba en una capa atmosférica que los antiguos griegos conocían como el éter, el fresco aire puro que los dioses respiraban y que era el causante del celeste fulgor del cielo. Rodeado por imponentes muros de oro que reflejaban las nieves del monte, el Olimpo albergaba los majestuosos palacios de los dioses, al menos uno por cada divinidad del panteón olímpico. Estos complejos eran obras de Hefesto y estaban construidos en mármol con cimientos de bronce, y mientras el pavimento era de oro, los techos estaban formados por las estrellas. De todos ellos destacaba, claro está, el gran palacio de Zeus, que pese a tener una arquitectura sencilla, no dejaba de ser grandioso e imponente, digno de su majestad. Estaba a mayor altura que los demás y contaba con un enorme vestíbulo, habitaciones privadas y cuartos de almacenamiento, así como un pórtico escalonado en cuya entrada se encontraban dos ánforas. Una que contenía todas las bondades con las que Zeus bendecía al mundo, y otra con todos los males, los desastres y los infortunios con los que castigaba a la humanidad. Allí se encontraba, además, la cámara del Consejo de los Olímpicos, un enorme salón en el que estaban los 12 tronos de oro, donde los dioses se sentaban en asamblea, así como la sala de banquetes, donde celebraban sus reuniones y discutían sobre la suerte de los hombres. En esta sala rodeada de columnas, mesas, sillas y trípodes se movían a voluntad, verdaderos autómatas creados por Hefesto. Aquí era donde más tiempo pasaban los dioses, entre los deleites del banquete y los melodiosos espectáculos presididos por las musas. Si bien los dioses consumían toda clase de manjares, su verdadero alimento lo conformaban la ambrosía, el néctar y el humo de los sacrificios. Allí Hebe, la diosa de la juventud, escanciaba la preciosa ambrosía que conservaba la inmortalidad, aunque Zeus contaba con su propio copero, Ganímedes, un joven troyano al que había raptado e inmortalizado. En la propia residencia de Zeus vivían los hijos de Estigia, que conformaban su séquito personal. Me refiero a Kratos, la fuerza, Bia, la violencia,
Celo, el fervor, y Nice, la victoria. Así como las ninfas de los relámpagos, Ástrape y Bronte, encargadas de portar los rayos de Zeus que los cíclopes forjaban y que eran traídas al Olimpo a lomos del Pegaso. Hera, pese a ser su esposa y la venerada reina de los dioses, contaba con un palacio para ella sola con su propia recámara, la cual se cerraba con trancas de oro. Pero no solo de palacios estaba conformado el Olimpo. Los poetas también hablan de fuentes, caminos, espacios abiertos e incluso establos para los caballos sagrados. Asimismo, se hallaba una amplia llanura conocida como Meseta de las Musas, de cara a la región de Pieria, en donde se encontraba la brillante mansión de estas diosas, que vivían junto con su madre Mnemósine. En el Olimpo se encontraba también una de las 3 fraguas de Hefesto, probablemente ubicada en su propio palacio, donde le servían las crisócoras, unas doncellas autómatas de oro. Las otras 2 fraguas de Hefesto, según la tradición, se encontraban en la isla de Lemnos y en el monte Etna, en Sicilia. Solo se podía entrar al Olimpo por unas impresionantes puertas labradas en oro y bronce, que eran custodiadas por las Horas, y después de su apoteosis, por el propio Heracles. Sobre los dioses olímpicos ya hemos hablado detalladamente en una trilogía dedicada a ellos, por lo que aquí solo nos limitaremos a repasar quienes moraban en las etéreas alturas del monte divino. En primer lugar se hallaba Zeus, el rey del Olimpo, dios del rayo, señor de los inabarcables espacios celestes y garante de la justicia en el mundo. Ejercía su imperio sobre los demás inmortales, no solo por su inmenso poder, sino por su mayor sabiduría y discernimiento. Esposa suya era la implacable Hera, diosa del matrimonio y protectora de las mujeres. Pese a que Zeus constantemente la engañaba con otras deidades e incluso con mortales, no había quien no respetara su lugar en el Olimpo y temiera su cólera y sus celos. Poseidón, el señor de los mares y dios de los terremotos, también tenía su asiento en el Olimpo, a pesar de que su verdadero palacio se hallaba bajo las olas, en el estrecho de Eubea. Esto, sin embargo, no evitaba que estuviera presente en los salones olímpicos durante la asamblea divina. Otra diosa de enorme relevancia era Deméter, señora de los suelos y los cultivos y patrona de los misterios. No obstante su importancia y adoración, no acostumbraba hallarse en el Olimpo, sino oculta en el mundo de los mortales para bendecir la tierra con sus frutos. La última hija de Cronos que tenía su trono en el reino de los dioses era Hestia, señora del hogar y del fuego sagrado. Zeus la tenía en gran estima por haber evitado una guerra en el cielo, y se decía de ella que había cedido su sitio entre los olímpicos en favor de Dioniso. Afrodita, la diosa de la belleza, la seducción, el amor y el deseo, considerada por algunos como hija de Urano y por otros de Zeus, contaba con un maravilloso palacio de oro en el cielo. Con ella vivía su numeroso séquito formado por las Cárites, los Erotes y varias ninfas y diosas menores. Esposo suyo era Hefesto, el feo y cojo dios de la forja, el fuego y el trabajo, creador de las maravillas que deslumbraban tanto a dioses como a mortales. Era hijo de Hera con Zeus, aunque algunos dicen que fue parido por la reina sin intervención masculina, ya que estaba celosa de su esposo por haber alumbrado a Atenea por sí solo. El otro hijo de Zeus y Hera era el belicoso dios de la guerra y la virilidad, el impetuoso Ares. Vehemente e insensato, solía actuar sin pensar, e igualmente sin escrúpulos, engañaba a su propio hermano Hefesto, yaciendo con Afrodita. Atenea también tenía su espacio entre los dioses celestes. Era ella señora de las artes, la civilización, la sabiduría, la justicia y la guerra estratégica, en contraste con el impulsivo Ares. Había nacido de la cabeza de Zeus después de que éste engullera al oceánide Metis. Apolo era el dios de la luz, la música, la poesía y los oráculos. Conducía los coros de las musas y deleitaba al Olimpo con el tañido de su lira, aunque también pasaba buena parte del tiempo en las laderas del Parnaso, donde tenía su santuario oracular en Delfos.
Su hermana melliza era Artemisa, la diosa de la caza, señora de los animales salvajes y protectora de las parturientas. Poco y nada le interesaban los asuntos de los dioses, y al igual que su hermano, prefería vagar por bosques y montes en compañía de su séquito de ninfas cazadoras. Otro gran morador del Olimpo era Hermes, el mensajero de los dioses y señor de pastores, ladrones y oradores. Era tal vez el dios que más descendía de las inalcanzables alturas al mundo de los hombres, o incluso al mundo de los muertos, por órdenes de Zeus. Finalmente, el otro gran olímpico era Dioniso, el dios del vino, de la fertilidad y la vegetación, el semidios que Zeus había engendrado con Sémele y que obtuvo un lugar entre los dioses después de demostrar su poder como divinidad. Aunque eran estos los dioses más conocidos, lo cierto es que en el encumbrado Olimpo vivían aún más seres inmortales, dioses menores que conformaban el séquito de los 12 olímpicos canónicos, o que, simplemente, eran parte de su familia divina. De este modo hallamos a las musas, las diosas del arte y la inspiración, que formaban el luminoso cortejo de Apolo. Aunque su número variaba dependiendo de los poetas, lo más habitual era encontrarlas en grupo de 9. Las Cárites, conocidas también como las Gracias, conformaban el séquito de Afrodita como diosas del encanto y la belleza. Eran hijas de Zeus con Eurínome y se las idealizaba como una tríada de muchachas. Otro dios que acompañaba a Afrodita era nada menos que Eros, el dios del amor, representado como un joven alado. Para unos era hijo de la propia Afrodita, para otros se trataba de un ente primordial surgido en el comienzo de los tiempos. También se hallaba Hebe, la diosa de la juventud y divina escanciadora de los olímpicos. Era la hija más joven de Zeus y Hera. Se encargaba de mezclar la ambrosía en cráteras de oro, y se dice que fue desposada por Heracles después de su apoteosis. Y Litia era otra hija de Zeus y Hera. Se trataba de la diosa de los nacimientos y los partos, y a pesar de que poco es lo que se sabe de ella, su participación en el mundo de los hombres era notable, asegurando los alumbramientos. Las horas también tenían su asiento en el reino de Zeus, y además de ser las guardianas de las puertas del Olimpo, eran también las diosas del clima y de las estaciones. Aunque Iris era la mensajera de los dioses, función que ocupaba junto a Hermes, estaba más al servicio de Hera que de otros dioses, y era ella la única que podía traer agua del río Estigia al Olimpo, para que los inmortales jurasen por ellas. Perséfone también pasaba buena parte del tiempo con los dioses en el Olimpo, cuando no se encontraba en el inframundo junto a Hades. Cuando no ocupaba su trono como reina de los muertos, era ella, diosa de la resurrección. Finalmente, en el Olimpo vivían las titánides que no se habían aliado a sus hermanos en contra de Zeus durante la titanomaquia. Eran estas Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tea. La única excepción era Tetis, la diosa de las aguas, que, junto a su hermano Océano, vivía en los confines del mundo. Otras diosas que habitaban los amplios salones del Olimpo eran Leto, Dione y numerosas démonas, como Tique, Aletia, Aidos, Peito, las Litas y Arete. Pero además de todos estos dioses, se hallaban aquellos que antes habían sido mortales y que tras su muerte se ganaron un lugar entre los olímpicos. Y de ellos hablaremos a continuación. La palabra apoteosis literalmente significa contarse entre los dioses y designa el proceso por el que un mortal, tras alcanzar el final de su vida, sube a los cielos junto a los inmortales. El primer mito que habla de esta divinización es el de Ganímedes, un príncipe troyano a quien, tal como hemos dicho, Zeus secuestró en forma de águila para llevárselo al Olimpo y convertirlo no solo en su copero personal, sino en su amante. Después de quemar su esencia mortal y elevar sus restos a los cielos nocturnos para formar así la constelación de Acuario.
Sin embargo, el relato de apoteosis más conocido, sin dudas, es el de Heracles, que tras su suicidio, sus restos humanos también fueron elevados a los cielos, para formar así la constelación que llevaría su nombre, mientras su alma, limpia de toda impureza e inmácula de humanidad, fue llevada al Olimpo para ocupar un sitio entre los inmortales. Una vez en la ciudadela sagrada, el gran Heracles hizo las paces con la reina Hera, y como compensación por todo lo que había sufrido en vida, se lo desposó con Hebe y se lo nombró guardián de las puertas del Olimpo. Se dice que con Hebe tuvo 2 hijos, llamados Aniceto y Alexíares. También tenemos el caso de Sémele, la princesa tebana con la que Zeus engendró a Dioniso, y que después de presenciar al dios en toda su gloria, murió fulminada. Años después, su hijo Dioniso, ya divinizado, desafió toda ley de la naturaleza y descendió al Hades para llevársela al Olimpo, donde fue convertida en la diosa Tíone. Pero Dioniso no solo convirtió en diosa a su madre, sino también a Ariadna, la princesa cretense que Teseo había abandonado en Naxos. El dios se enamoró de ella y la rescató, y después de su trágica muerte en la guerra que Dioniso emprendió contra Argos, le pidió a Zeus que la inmortalizara, cosa que el rey de los dioses concedió. Otro mito de apoteosis, tal vez el más conmovedor, es el de los Dioscuros, Cástor y Pólux, que, pese a ser gemelos, solo Pólux era inmortal. Se cuenta que cuando Cástor murió en batalla contra los hermanos Idas y Linceo, el propio Zeus le ofreció a Pólux morar en el Olimpo. Pero como Pólux no quería separarse de Cástor, ni siquiera en la muerte, el rey de los dioses les permitió alternar un día en el inframundo y un día en el Olimpo. También tenemos el caso de Asclepio, el hijo de Apolo, que debido a su habilidad para resucitar a los muertos, el propio Zeus lo aniquiló con sus rayos. Pero por pedido de Apolo, sus restos fueron elevados al cielo para formar así la constelación de Ofiuco, mientras su alma era conducida al Olimpo para convertirse, según algunos, en Peón, el médico de los dioses. Por último nos encontramos con el hermoso mito de Psique, una joven de extraordinaria belleza que Eros amó y que Afrodita castigó, haciendo que llevara a cabo 4 tareas imposibles para todo mortal. Debido al amor que sentía por el dios, Psique cumplió valientemente con todas las pruebas, y el propio Eros, al final, le rogó a Zeus que le permitiese casarse con ella. El rey de los dioses no solo aceptó que se celebrara la boda, sino que enalteció a Psique, permitiéndole vivir en el Olimpo, no ya como una mortal, sino como una diosa. Pese a ser un sitio tan sagrado como inaccesible, el Olimpo no estuvo exento de ataques, y son varios los mitos que hablan de atentados contra la ciudadela de los dioses. El primero y más célebre de esos ataques fue el intento de los gigantes de tomar por asalto el escarpado Olimpo, en un episodio conocido como la Gigantomaquia. Dicho enfrentamiento fue consecuencia de la creciente enemistad entre Gea y los olímpicos, después de que Zeus sometiera a los titanes, hijos de la tierra, al peor castigo en las tinieblas del Tártaro. Los gigantes comenzaron su ofensiva, arrojando rocas y troncos en llamas a la cima del Olimpo. Los dioses, sin embargo, presagiaron este evento por medio de un oráculo, y para evitar tener que pelear en suelo sagrado, llevaron la guerra al propio territorio de los gigantes, donde se libró una de las batallas más duras de la mitología. Al final, los olímpicos pudieron ganar la guerra gracias a la participación de un mortal, ya que el mismo oráculo les había advertido que ningún dios podría matar a un gigante. Dicho mortal fue nada menos que Heracles. La muerte de los gigantes no hizo sino encolerizar aún más a Gea, que poco a poco fue preparando el terreno para la aparición del peor enemigo de Zeus. Me refiero al monstruoso Tifón, el último de los hijos de la tierra, habido con el Tártaro. Cuando Tifón abandonó las profundidades de la tierra para atacar el Olimpo, los dioses comprendieron que no tendrían ninguna posibilidad contra semejante monstruo, y huyeron de los cielos para refugiarse en Egipto. Solo Zeus permaneció allí para enfrentar a Tifón, pero fue derrotado y tras ser privado de sus tendones, fue encerrado en una cueva. Hermes y Pan,
Al final pudieron rescatarlo y reinsertarle los tendones para así retomar la lucha, esta vez definitiva, en la que Zeus vencería al gran dragón y lo sepultaría bajo el monte Etna en Sicilia. El último atentado contra el Olimpo vino de manos de unos hermanos conocidos como Alóadas, que eran hijos de Poseidón. Si bien no eran gigantes propiamente dichos, al crecer alcanzaron una fuerza y tamaño colosales, y con ello la necia certeza de que podían reclamar un lugar entre los dioses. Como los inmortales se rieron de ellos, los Alóadas decidieron atacar el Olimpo, y tras apilar un monte sobre otro, arrojaron rocas de gran tamaño a la ciudadela sagrada. Ares en persona salió a enfrentarlos, pero fue reducido y encerrado en una vasija. Al final fue Artemisa quien, mediante un engaño, consiguió que ambos hermanos se mataran entre sí. Como castigo por su osadía, los dioses condenaron a los Alóadas a las profundidades del Tártaro, encadenándolos de espaldas a una columna. Pero no todos los atentados contra el Olimpo llegaron desde afuera. Se cuenta que en una ocasión los dioses decidieron rebelarse contra Zeus y en un complot encabezado por Hera, Atenea y Poseidón consiguieron atarlo con pesadas cadenas. Mientras se hallaban deliberando quién ocuparía ahora su lugar, la Oceánide Tetis se escabulló en busca del hecatónquiro Briareo para que ayudara a Zeus. El monstruo abandonó las profundidades de la tierra y escaló el Olimpo, aterrando a todos. Nadie se atrevió a hacerle frente y con sus 100 manos rompió las cadenas, liberando a un encolerizado Zeus. El castigo no se hizo esperar y el rey de los dioses sometió a su esposa a tortura. Ató sus muñecas con férreas cadenas y la colgó del cielo, mientras un pesado yunque pendía en cada pie. Es importante aclarar que el Olimpo no equivalía a una especie de paraíso. Las almas de los virtuosos, como ya hemos dicho, iban a parar a los campos elíseos o a la isla de los bienaventurados. Tampoco el Olimpo era lo mismo que el cielo, que se regía con sus propias leyes de acuerdo a la naturaleza de las entidades primordiales. De hecho, el cielo estaba personificado por Urano, el dios castrado, y se creía que las montañas más altas eran los pilares sobre los que se apoyaba. Tras la titanomaquia, esos pilares quedaron tan debilitados que Zeus condenó al titán Atlas a sostener el peso del firmamento sobre sus hombros. Firmamento que se teñía de celeste o de negro, según fuera de día o de noche. Y para eso, los antiguos griegos también tenían sus propios mitos. Se decía que justo antes del amanecer, la titánide Eos apartaba el oscuro manto de la noche con sus rosáceos dedos, a veces llorando por la suerte de su amante Titono, lo que explicaba el rocío de las mañanas. A medida que la noche se apartaba, Helios, el dios del sol de dorado yelmo, montaba en su carro de fuego y partía desde su espléndido palacio ubicado en el extremo oriental del mundo para llevar la luz del día tanto a dioses como a hombres. Delante de él avanzaba, invisible y etérea, la primigenia Hémera, la personificación del día, retirando las estrellas y difundiendo la brillante luz emanada por el carro de Helios. El sol cruzaba todo el firmamento y al final del día descendía por occidente rumbo a otro palacio que lo esperaba para su descanso. Allí sus caballos pastaban unas hierbas de fuego que restauraban sus fuerzas. En dicho palacio, descrito como un inmenso vestíbulo de bronce, el día y la noche nunca se encontraban, puesto que mientras una entraba para descansar, la otra se retiraba para subir a los cielos. Se dice que ellos y sus corceles regresaban a Oriente navegando en una copa de oro por el océano exterior, momento en el que descansaban para retomar su interminable periplo al amanecer. Mientras esto sucedía, el mundo se hallaba sumido en la oscuridad de la noche, representada por la diosa Nyx, que extendía tras ella su manto nocturno, sobre el que brillaban miríadas de estrellas. Pero el mundo no se hallaba completamente en tinieblas, ya que la hermana del sol, Selene, la diosa de la luna, surcaba los cielos en su carro plateado,
emulando el recorrido de Helios. También destacaban por su función los gemelos Héspero y Eósforo, hijos de Eos, ya que mientras Eósforo era la estrella que anunciaba el amanecer, Héspero era el radiante astro que anunciaba el ocaso. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de los cíclopes, los gigantes de un solo ojo. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Cáirete.